Hace más de 2000 años que vino un hombre llamado Jesús, Jesús de Nazaret, el cual cambió todo el transcurso de la historia del mundo. Considerado como un hecho absoluto en la historia, del cual se ha escrito y hablado por doquier, teniendo más de 11 fuentes no cristianas que lo mencionan, como puede ser el Talmud, Tácito, Nerón, Plinio el Joven, y generalmente el más popular, Flavio Josefo. Este hombre que viene de los lugares más inhóspitos de su época, como puede ser Nazaret, que fue considerado mucho tiempo una ciudad inexistente por los arqueólogos, hasta que ciertos descubrimientos arqueológicos llevaron a que sí existía la ciudad de Nazaret. Indudablemente fue la revolución histórica, desde el campo de la ciencia, la ética, la moral en sí misma, la forma de pensar, los movimientos que fueron generados a partir de él, los distintos tipos de religiones o denominaciones que surgieron a partir del cristianismo como tal, tanto así que formó una era, la era de la cristiandad, luego de la caída de Roma. Hasta hoy miles de personas mueren por él creyendo firmemente de que este hombre resucitó y que, tal como él decía, era Dios. La pregunta sería, ¿puede algo perdurar 2000 años, ser una falsedad y aún así generar tantos revuelos, movimientos y una pasión ferviente que lleva a la muerte? ¿Es acaso lógico pensar que tantas personas van a morir por este sujeto, van a cambiar su vida y van a decir ellos mismos de que hubo un hombre que era Dios? Hoy quiero analizar contigo ciertas declaraciones que él mismo hizo, y lo cual nos lleva a pensar que, o bien, como dice el trilema de Lewis, o era quien decía ser, o era un mentiroso, o era algo mucho peor que eso. Está claro que los primeros cristianos pensaban de que él era Dios. Se puede ver muy claramente en el Evangelio de Juan, que se le considera el Evangelio teológico por excelencia. Entonces nos dice que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Efectivamente, la palabra era Dios, a lo cual Juan llama verbo a Jesús como la misma palabra de Dios. Y como él mismo dice, la palabra era Dios, efectivamente. Juan hace mucha alusión al término logos, discurso, divinidad, aquello que une, unifica o que procede. Lo que nos lleva a pensar, por ejemplo, que cuando él habla mucho de logos en el término de Dios, es que es el discurso de Dios. Sencillamente significa que Jesús forma parte de Dios. De igual forma, es Dios mismo. Continuando él hablando de que la palabra era la luz que ilumina a todos los hombres y que el mundo no lo conoció. Continúa en el versículo 14 de su capítulo 1 que la palabra se hizo carne, pero que el mundo lo rechazó. Cerrando esta parte, vamos a recordar lo que los judíos pensaban en ese momento. Los judíos estaban esperando a un Mesías, pero un Mesías derrocador, un Mesías con poder y autoridad, porque de hecho eso hablaba bastante el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tuvieron distintos tipos de Mesías, porque Mesías significa aquel que viene a salvar. La diferencia es que Isaías, por ejemplo, habla de un Mesías eterno, un Mesías que reinará por la eternidad. Mesías es la palabra en hebreo que significa ungido, a lo que en griego se traduce como Cristo. Volvemos a lo mismo, en Juan 3:16 nos dice que es el Hijo unigénito, es decir, el único Hijo de Dios, el Hijo por excelencia. Y si algo es hijo de Dios, y Dios es divino, es plenitud, es lo lógico que aquel que es hijo de Dios es también Dios mismo por naturaleza. Por eso hace una diferencia ontológica en unigénito. Significa único, no como la criatura que es creada, sino como aquello que parte de Dios y es Dios mismo. Como este no es un vídeo de teología, sino simplemente evaluar qué es lo que decía Jesús de sí mismo en base a los evangelios, tocaremos repasar algo muy importante. Si nos fijamos, cada vez que alguien acusaba a Jesús de algo, Jesús tenía dos opciones por lo general. La primera era que afirmaba ello diciendo, tú lo has dicho, por lo que él concedía la verdad sobre lo que habían dicho de él. Y la segunda forma era simplemente callar. Pero callar ¿por qué? Porque era también verdadero. Sin embargo, afirmarlo o negarlo sería un rotundo problema. Por supuesto había una tercera opción, pero la tercera opción se refiere a jugar con las preguntas, hacer como una especie de paradoja o juego lógico, como podemos ver en el pasaje del César, donde dice dad al César lo que es del César. Es decir, no dijo ni un sí ni un no, pero respondió ambas de una forma lógica.
Por lo que dijimos, por ejemplo, en Juan 5:17, se encuentra Jesús diciendo de que Él no puede descansar como su Padre nunca descansó, a los que los judíos le llaman blasfemos porque se hace igual a Dios. Si nos fijamos, Jesús no niega esto. De hecho, lo más lógico era negarlo porque causa controversia, lo van a rechazar y lo más seguro era que le iban a terminar matando como lo hicieron. Pero lo mismo, afirmar de que así lo es, lo hubiera llevado a que lo maten ahí mismo. En Juan 10:30 al 33, por ejemplo, se encuentra el pasaje donde dice: yo y el Padre somos uno, haciéndose una sola cosa. Pero los judíos dicen que lo empezaron a apedrear. Claro, porque Jesús estaba afirmando contundentemente que Él y el Padre eran una sola cosa. En ese mismo pasaje, los judíos le dicen a Jesús que le apedrean porque Él se hace igual a Dios. Lo mismo sucede en Juan 19:7, donde le condenan a Jesús justamente porque se hace igual a Dios. O como dice la Escritura, Hijo de Dios. Continuemos, por ejemplo, en Juan 1:29, donde dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pensemos un rato, ¿qué criatura podría quitar el pecado del mundo en general? Si no puedo yo quitar ni mi propio pecado y solamente Dios es el que limpia, hasta ese momento ningún profeta, ningún sacrificio servía para poder quitar el pecado de un solo individuo. Es decir, los sacrificios eran instaurados para que Dios los perdonase. Pero acá Juan el Bautista está diciendo que Él es el Cordero, Él es el que perdona los pecados. Un cambio radical en la estructura judía de ese entonces. De pasar a decir que es Dios quien perdona los pecados, ahora es Jesús quien perdona los pecados como Cordero. Y eso es lo que pensaba Juan el Bautista. En Juan 4:28 y 30 se nos muestra cómo las personas se preguntan si realmente es el Cristo, el Mesías eterno y esperado. En Marcos 10:46 al 48, Bartimeo le pide piedad a Jesús porque es hijo de David. Y recordemos que está el Salmo de David que dice: y dijo el Señor a mi Señor. Por supuesto, no se podría estar refiriendo a cualquier Señor. Si su Señor es Dios y se está refiriendo a otro Señor, por supuesto que este debe de ser, aunque sea en la misma jerarquía de Dios. En la segunda carta de Pedro, al iniciar, dice: a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y acá nuevamente Pedro unifica Salvador y Dios en una misma cosa, en Jesucristo. El famoso pasaje de Tomás donde él duda si realmente Jesús resucitó se encuentra en Juan 20, en el 26 al 28 nos lleva a lo siguiente. Cuando Tomás toca la herida de Jesús, dice: Señor mío y Dios mío. ¿A quién se está refiriendo Tomás? ¿Se refiere a él mismo? ¿Se refiere a Dios? ¿O se refiere a quien tiene delante? A Jesús. Señor mío y Dios mío. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 1, dice el Evangelio del Hijo de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que y Dios se encarnó, fue manifestado en la carne. En Tito 2, versículo 13, dice exactamente lo mismo. Habla del Dios y Salvador Jesucristo. Unifica a Dios y Salvador nuevamente en la misma persona. Pero olvidémonos de todo lo escrito de los apóstoles porque es evidente que ellos creían en Jesús como Dios, como tal. Analizaremos ahora solamente lo que Jesús dijo. En Isaías 9:6 dice sobre Jesús lo siguiente: Consejero admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Me pregunto yo, ¿qué clase de hombre se le da el título de príncipe de paz, de Dios fuerte, de Padre eterno y consejero admirable, sino el de un hombre que efectivamente es Dios? En Isaías capítulo 43, versículo 10 al 11, dice Dios que Él envía a su siervo para que conozcan que yo soy. Es decir, de hecho cuando Dios se presenta ante Moisés, se llama a sí mismo yo soy, aquel que es. Metafísicamente, la mejor forma de explicar lo que es Dios. Vuelve Él a usar este título para decir que va a enviar un mensajero y van a saber que Dios es. Es decir, en ese hombre se va a realizar el yo soy de Dios.